tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Tribunal B de mayor riesgo ordena que José Efraín Ríos Montt sea trasladado al Hospital de Salud Mental Federico Mora. Según diputado líder Manuel Barquín, se suspende la manifestación multitudinaria que se había previsto para este viernes. Contraloría General de Cuentas interpone denuncia penal contra exdirector de Aeronáutica Civil, Jair Samayoa, y otros funcionarios. Diputados aprueban en primera lectura modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos. Diputados del líder no lo apoyan. México, según estudio de política de desarrollo social, el número de pobres aumentó de 53.3 a 55.3 millones entre dos. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Esta tarde se reabrió el juicio por genocidio en contra del general retirado José Efraín Ríos Montt. Un tribunal de mayor riesgo ordenó que sea evaluado en las instalaciones del Hospital de Salud Mental Federico Mora. El Tribunal B de mayor riesgo ordenó a petición del Ministerio Público que el general retirado Efraín Ríos Montt sea trasladado al Hospital de Salud Mental Federico Mora en la zona 18. El general deberá permanecer durante 8 días para ser evaluado psiquiátricamente. Se ordena el ingreso del acusado José Efraín Ríos Montt al Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora, a efecto de que se resguarde con esta decisión el contenido del artículo 2 constitucional que contiene los deberes del Estado, entre ellos el resguardar la vida del acusado, a quien deberá asignársele un espacio en dicho hospital alejado de los enfermos crónicos y pacientes comunes, quien estará bajo la estricta responsabilidad del equipo médico y equipo multidisciplinario a partir del momento del discernimiento del cargo que este tribunal le realice. Aunque existe una evaluación al respecto de parte del INASIF, quien dictaminó que el ex jefe de Estado de facto no está en capacidad para enfrentar juicio, para el MP esta no fue hecha de manera correcta, por lo que ya en el Federico Mora los exámenes serán los precisos. Efraín Ríos Montt, de 89 años, deberá ser ingresado en el nosocomio el 25 de julio a las 9 de la mañana y saldrá el 3 de agosto. Estos hechos se dan en el contexto del inicio de juicio por genocidio en su contra. Según el MP, el general retirado es responsable de la masacre de 1.770 indígenas de la etnia Ixil en el departamento de Quiché. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Por su parte, uno de los abogados defensores de José Efraín Ríos Montt, el licenciado Luis Rosales, se mostró molesto con la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo que lleva el caso. Nosotros estamos viendo que se está actuando en contra de los derechos humanos de mi defendido, se le está tratando con total ausencia de parcialidad y se está validando un dictamen, un informe, una opinión, algo que escribe alguien del Hospital Nacional de Salud. Cuando nosotros lo que trajimos y lo que pidió el tribunal en su oportunidad fue un dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es la institución creada por ley para dictaminar sobre los temas de salud de las personas que están sujetas a proceso. ¿Por qué el tribunal tiene que oír a un doctor en contra de la opinión institucional del INASIF? Por supuesto que nosotros como abogados tenemos que agotar todas las instancias, porque no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que una persona de mayor edad, una persona que está enferma física y mentalmente, se le esté tratando de esta manera. Voy a contarle que la agrupación Libertad Democrática Renovada Líder ha desistido de llevar a cabo la concentración masiva que tenía prevista para el día de mañana. Así lo ha dado a conocer el diputado Manuel Barquín.
El candidato está solicitando a las bases que se suspenda cualquier actividad de presencia y que se dediquen al trabajo partidario puramente en sus distritos. A lo largo de este día ha habido una serie de ataques cibernéticos en contra de los portales de los medios de comunicación que integran Grupo A y también de algunos de sus periodistas. En el transcurso de este jueves, los medios de comunicación que forman parte de Grupo A sufrieron un nuevo ataque cibernético a sus respectivas páginas de Internet. Afortunadamente, las medidas de seguridad con que cuentan impidieron que los ataques se concretaran. Desafortunadamente, esta vez, los ataques estuvieron acompañados con la creación de un perfil en una reconocida red social para efectuar agresiones personales contra diferentes miembros del equipo de Grupo A. Ante esta situación hemos tomado las medidas legales y de seguridad pertinentes para denunciar este y otros actos intimidatorios, de los cuales han sido víctimas nuestros sitios de Internet, cuentas sociales corporativas y hasta personales de los periodistas y colaboradores de nuestros medios. En Grupo A, respaldamos el trabajo de nuestros medios de comunicación, Canal Antigua, Diario Digital, Antigua Sport y Revista Contrapoder, y reiteramos el compromiso que tenemos con nuestra audiencia. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, quédense con nosotros, estamos a las 8:45. Estamos de regreso con más noticias. Debe contarle que la Contraloría General de Cuentas ha iniciado acciones en contra de exfuncionarios de Aeronáutica Civil. El subcontralor general de Cuentas, César Elías, dio a conocer que se presentó una denuncia penal contra el exdirector de Aeronáutica Civil, Yair Samayoa, y otros exinterventores. Según la Contraloría, los exfuncionarios habrían caído en delito por un arrendamiento millonario cuyo dinero no se recuperó. Se presentó una acción penal en contra de exfuncionarios de Aeronáutica Civil porque los auditores gubernamentales determinaron de que existe una empresa que tiene una deuda millonaria con la Dirección General de Aeronáutica Civil y pues se determinó que los funcionarios, o mejor dicho exfuncionarios, no habían tomado acciones concretas para poder recuperar esos fondos que no habían sido pagados por cuestión de arrendamiento. En total se gastaron 5 millones de quetzales en arrendamientos, sin contar los intereses. Ese dinero nunca fue reembolsado a las autoridades. El director de Aeronáutica Civil, Gabriel Escobar, conversó con periodistas de diferentes medios de comunicación y dio a conocer que cancelará diversos contratos que su antecesor suscribió debido a que presentan diversas anomalías. De acuerdo con el director, el contrato que presenta más anomalías es uno para alquiler de media docena de vehículos. He parado todos los contratos, precisamente con la PGN tuve una reunión el día de ayer para que nos dé el auxilio. El Departamento Jurídico de Aeronáutica Civil tiene instrucciones de parar varios contratos referente a eso. Le podría enumerar algunos, que es la renovación del seguro del aeropuerto, el hecho de ver lo que es la demarcación de la pista de Tikal, las plazas fantasmas que se han visto. Hemos hecho una auditoría de personal de la cual estoy esperando el resultado el día de mañana. Una renta de vehículos que se tenía ahí, que estoy procediendo a devolverlos también, porque eran 2 millones de quetzales, que eran 6 vehículos y se habían pagado 6 millones de quetzales por eso. Y de contarle ahora que en el Congreso de la República se aprobó en primera lectura las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos. Los congresistas pasaron en primera lectura las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos propuestas por el Tribunal Supremo Electoral. Se esperaba que todos los diputados apoyaran, pero solo 91 se presentaron. Todos los parlamentarios del líder no llegaron, dándole la espalda a la iniciativa. Pues bueno, ya lo esperábamos, ¿verdad? A mí me molesta tener la razón en estos casos porque advertimos de la posibilidad de que no se presentaran todos los diputados. Se le demostró
a los diputados que no vinieron que con ellos o sin ellos vamos a seguir en el trámite de la ley, ¿verdad? Que para aprobarla finalmente requieren 105. Y los problemas del líder no son los problemas de la ley electoral y de partidos políticos. El líder tiene problemas más serios y pareciera ser que están más interesados en no apoyar a aquellos que son quienes están de alguna manera impidiendo su participación. Según el diputado Mario Taracena, el problema es que en tercera lectura sí se necesitan a los del líder y es preocupante que hay evidencia que no van a apoyar. Se ha incrementado más mi preocupación. No asistieron a las reuniones de la discusión de la ley electoral en estos últimos días, en el fin de semana, pero estaba presente la presidenta de la comisión, que es del líder, la señora Coro, pero hoy como que ya nos demostraron, llegó la hora de la verdad y no se les ve presente, entonces empieza a haber un sentimiento de preocupación si esta gente lo que quiere es otro mensaje de otros 4 o 5 diputados de la CICIG, tal vez eso es lo que necesitan, o otro mensaje de alguien que les haga ver que lo que Guatemala le está pidiendo es que aprobemos la ley. Qué lástima que el líder no quiere entender, sigue con el autismo político, no oye lo que está pasando en la calle. Esperamos que para la segunda lectura vengan, pero donde sí le quiero dejar bien claro al pueblo de Guatemala es que para la tercera lectura, para los 105 votos, sí se necesita que esté el líder o no pasa la ley. Voy a contarle ahora que autoridades electorales han externado su inconformidad con la propuesta de que sea el Registro Nacional de las Personas, RENAP, quien administre el padrón electoral. Julio Solórzano, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, mostró su inconformidad por la propuesta que realizó la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República al artículo de la ley que se refiere al padrón electoral. Según los diputados, el RENAP debe tener a su cargo el padrón, pero para el magistrado Solórzano no debe ser así, pues esta organización obedece a intereses políticos, por lo que considera que debe continuar bajo el control del Tribunal Supremo. Hay una que en lo personal sí me preocupa y lo plantearé el día de hoy en el Pleno, es el sentido de que sea el RENAP el que haga el empadronamiento. Yo sé que a todos los ciudadanos se les viabiliza el tema para poder que se le otorgue su empadronamiento en el momento de obtener el DPI, pero el RENAP es un órgano político integrado en esa forma y en consecuencia no es oportuno ni daría la certeza jurídica que ha mantenido el padrón electoral en este momento. Solórzano señaló que este es el único de los artículos a los cuales debe hacerse una modificación y que por los otros no hay ninguna oposición. No debe de hacerse por una situación de facilitarle al ciudadano un trámite que comprometamos todo ese sistema electoral que hemos tenido. Es el único al momento que en lo personal no creo que debe de hacerse las modificaciones que corresponden. Buenas noches y bienvenidos a este jueves a las 8:45. Soy Kike Godoy y con Claudia Méndez Arriaza les tenemos un tema interesante hoy. Sí, verdad, pero también muy actual. Y de polémica. Pero dígame, de hecho le iba a decir, los días de julio han sido tan convulsionados que la primera semana de este mes se anunció lo que iba a pasar ahora. Sí. Y es ahora cuando relativamente el orden de las noticias empezaba a descender sobre ese tipo de controversias que sube. Pues hoy no tuvimos jueves de CICIG, pero tuvimos jueves de genocidio. Diga que están diciendo que va a ser viernes de CICIG, pero presentemos a nuestros invitados. Bueno, hoy justamente para hablar de un tema que es polémico ya per se, el tema en sí, el tema del genocidio, pero además tenemos el caso de José Efraín Ríos Montt y un peritaje, un dictamen que había hecho ya el INASIF, donde lo declara que tiene demencia senil, lo cual lo incapacita para poder ser parte de un juicio. Para hablar de este caso nos acompañan David Pinal, quien es abogado penalista. Bienvenido. Buenas noches. Nos acompaña también el doctor Álvaro Jerez, quien es psiquiatra, y nos va a hablar un poco y nos va a ayudar a que comprendamos todos qué es lo que está pasando con esto del juicio por genocidio. Así que gracias a ambos por acompañarnos. Buenas noches. Dejo a Claudia para que iniciemos con las preguntas. Pues justamente tengo una foto del informe que fue hecho público el 7 de julio, cuando se concluía que el general retirado Efraín Ríos Montt no era capaz de muchos actos. En primer lugar, no tenía el pleno uso de sus facultades mentales, que por ende no podía entender ninguna acusación en su contra y que por lo tanto él no podía contribuir a su defensa.
Se ha hablado de demencia senil, pero quisiera que el doctor nos explicara si esa demencia senil está atada a estas conclusiones que emiten los doctores, o que independientemente del diagnóstico que tenga, se llega a una edad en donde estas son las recomendaciones de un médico, no ser sometido a un juicio. Sí, tal vez para empezar habría que entender a qué nos referimos cuando hablamos de demencia senil, porque hay cualquier cantidad de tipos de demencia. Dentro de todas, la demencia senil es una de ellas, y la forma característica de la misma es la presentación con un declive de las funciones neurocognitivas, es decir, la capacidad de comprender y de relacionarme adecuadamente con el entorno y de hacer uso de mis herramientas para adaptarme al mismo, ¿no? Es decir, es un deterioro gradual que empieza generalmente después de los 60 años y por eso se le llama senil. Esta es progresiva e irreversible y comienza pues con olvidos triviales, con cuestiones que pueden pasar desapercibidas, y conforme se va avanzando en la evolución de la misma, se van perdiendo gradualmente todas las facultades hasta llegar convertido a como un bebé, que no puedo realizar nada por mí mismo, ¿no? Olanzapina era el medicamento que él se le estaba administrando en ese momento. Tengo entendido que es un antipsicótico. Sí. ¿Qué significa? Esto lo dice el dictamen. ¿Qué significa que un paciente ingiera olanzapina? Aquí están, 5 miligramos en la mañana y 5 miligramos en la noche. Ok. La olanzapina es un antipsicótico. Antipsicótico es un medicamento que se utiliza para revertir los síntomas psicóticos, es decir, aquellos síntomas que se presentan cuando perdemos contacto con la realidad. Agitación, agresividad, alucinaciones, ideas delirantes, etc. Algunos de estos síntomas podrían presentarse en el curso de cualquier tipo de demencia, ¿ya? Y pues se usa para corregir estos síntomas, pero también uno tiene que equilibrar, porque tienen efectos que pueden ser en un momento dado incrementar los síntomas demenciales, porque resultan algunos medicamentos muy sedativos o producen un distanciamiento con la realidad. El entorno. Vamos a ir regresando un poco a los temas médicos, pero ahora pasemos un poco al lado penal. ¿Qué implica que un paciente, en este caso un imputado, en el caso de genocidio, se le haya dictaminado por parte del INASIF que tiene esta demencia senil, y que el dictamen en sí dice que sería incapaz de poder ser partícipe del juicio? Bueno, en primer lugar implica que no puede ser juzgado. Específicamente, pues el cuadro clínico que describe el doctor, por lógica, nos hace suponer que sería imposible juzgar a una persona en esas condiciones. Sin embargo, sí existe dentro de la legislación penal un procedimiento para determinar qué va a pasar con las personas que no pueden enfrentar juicio, y es un juicio específico para la aplicación de medidas de seguridad, que traería como consecuencia la internación de la persona que sufre esa dolencia pues en este caso sería un centro psiquiátrico. O sea, no está fuera de lo normal lo que en todo caso se ha planteado ahora en esta ocasión, donde podría ser enviado, en ese caso, al rebolito Federico Mora. Digo pues para recordar lo que nos había dicho la ex vicepresidenta, y poder recluirlo en ese hospital. También es, digamos, normal, o dentro de lo normal podría ser el que el juzgado lo solicite. Sí, en este momento del proceso, me refiero. Sí, claro que sí, porque pues una enfermedad es algo imprevisto, no sabemos cuándo nos puede aquejar. En cualquier estado del proceso la ley contempla que se pueda hacer una revisión a través de expertos técnicos, científicos versados en la materia, para que evalúen si está o no en capacidad una persona de enfrentar un juicio ante la sospecha de cualquiera de los sujetos procesales, ya sea el propio tribunal, el Ministerio Público o el abogado defensor. Yo creo que la decisión del tribunal
pues quizá causa mucha sorpresa y genera cualquier tipo de controversia, pero es lógica y también es legal. Era lo prudente hacer. ¿Por qué lógica? Era lógica porque si una persona no está en capacidad de enfrentar juicio, pues ellos también ahorita al tomar ellos el proceso tienen que verificar que sea realmente así ante alguna duda. Yo lo que no comparto... Es decir, no confiar del todo en el dictamen del INASIF, que es lo que se ha declarado esta tarde. Quizá a los que pues apoyan al general no les vaya a gustar eso, pero yo no le veo nada de malo que se ponga en duda lo que el INASIF dice. Yo sé que... Todos los juicios desafían los dictámenes de Fíjese que no, INASIF. por el contrario. Aquí era la pregunta que yo tenía, porque una cosa es que yo ponga en duda un peritaje que, perdón, pero que el doctor Jerez, por ejemplo, haya hecho porque no es alguien oficial del Estado. Pero en este caso, en teoría, el peritaje del INASIF es el peritaje del Estado. Así es. Es normal que el mismo Estado, por medio del Ministerio Público, ponga en duda el peritaje del INASIF. Para nada. ¿Y entonces? Para nada, pero por el caso en especial, yo creo que es lógico que el tribunal tenga dudas sobre cualquier manipulación. Yo lo que sí no comparto del tribunal es que se haya remitido forzosamente a la persona, al Federico Mora, si es que la familia tiene capacidad de poderlo tener en un lugar privado, porque supongamos que hubiera sido un apéndice, le estaría ordenando, vaya a operarse al San Juan de Dios, pero si yo puedo pagarme otro centro privado, ¿por qué lo obligan a ir ahí? Pero déjeme jugar, déjeme dudar de esto. Si dudan del dictamen del INASIF, ¿cuánto nomás van a dudar del dictamen de un médico en un hospital que la familia pague? ¿Cómo se responde a ese dilema? Prácticamente lo que está diciendo el Ministerio Público es que duda de alguna manipulación en el INASIF. Entonces están tratando de buscar las mejores condiciones para repetir el dictamen y ahí establecer a lo que ellos creen que es la verdad. Quizá tendrán algún tipo de información, por lo tanto, el propio Estado está dudando del Estado. Es contradictorio, pero atendiendo a este caso particular, pues a mí me parece lógico a pesar de lo fuera ilegal, de lo común. como usted dice. Sí, porque, a ver, porque Álvaro, aquí, la inquietud aquí sería ahora, ¿tiene el Federico Mora, más allá de la capacidad de recluirlo o no, tiene la capacidad de tener peritos, o sea, en este caso, peritos alternos al INASIF, el Federico Mora, para que puedan dar un dictamen, cuando en todo caso los médicos que están ahí son tratantes, no son peritos? Y hago la diferencia porque los peritos que están en el INASIF, esa es su experticia, a eso se dedican. Un médico que está en el Federico Mora se dedica a tratar los pacientes que estén en el Federico Mora. Sí, no. De hecho, el Federico Mora tiene más de 30 psiquiatras contratados. Hay un departamento de psiquiatría forense dentro del hospital, que es el que se encarga de lidiar con este tipo de procedimientos, ¿no? Establecer un diagnóstico, proponer medidas o tratamientos. Yo creo que sí tiene la capacidad, porque en primer lugar el diagnóstico de la demencia es un diagnóstico que va a ser eminentemente clínico, no hay una prueba específica, por lo menos en nuestro medio, que nos sirva para decir si tiene demencia o no. No puede constatarse más que con la revisión de un médico. Es clínica, se puede apoyar uno en imágenes, en resonancia, en tomografía, pero el observación del paciente. Sí, es eminentemente clínico. Déjeme que le lea aquí a los 3 caballeros que me acompañan. ¿Qué es lo que refirió ese médico forense que entregó el dictamen ante el tribunal? Porque tiene mucho sentido con lo que el doctor nos dice. Es una conclusión clínica. No tiene una base de laboratorios, no tiene, imagino que sigue un rigor científico, más es la opinión y la conclusión de un médico, nos está diciendo usted. Dice, examen mental, se encuentra postrado en cama sin movimiento, bajo efecto de medicamentos. La conciencia se encuentra obnubilada y casi estuporosa. Ya nos explicará usted qué significa eso. Solamente responde a estímulos intensos como hablarle fuerte o tocarlo físicamente. Tiene disminuida la capacidad de atención y la comprensión es limitada. Confunde a la enfermera con el examinador. El lenguaje está prácticamente ausente y la tendencia al sueño es manifiesta. Es evidente que no tiene capacidad de interactuar con el medio. Pero parece la descripción de cualquier persona mayor. Y quizás aquí la pregunta es tanto legal como médica. ¿Debe haber una edad límite para someter a alguien a juicio?
¿Qué pasa si se sobrepasa esa edad límite, pero la conciencia está completamente en su lugar? Lúcido. Normalmente, después de los 40 años, todos empezamos a presentar un declive dentro de nuestras funciones cognitivas, básicamente. Eso no le va a sí, gustar oírlo a mucha gente. Sí. Esto forma parte del proceso de envejecimiento del cerebro, que se puede acelerar por no dormir bien, por una cantidad de factores. Sin embargo, a pesar de este declive que se va a presentar de forma normal, uno no pierde la capacidad de estar en contacto con las demás personas, de intercambiar afecto, de intercambiar emociones, ¿ya? Tampoco nos pasamos el día nubilados o estuporosos. ¿A qué se refiere el médico que lo evaluó con esto? Obnubilación es un estado como de sueño donde hay confusión, y el estupor es aquel estupor somnífero que se puede presentar como consecuencia de la fatiga que produce las alteraciones que acompañan a estos cuadros desde el punto de vista físico, o como efecto de medicamentos como algunos que se le tendrán que estar administrando por su mismo proceso mental. Es decir, en esta persona uno tiene que considerar que además del deterioro cerebral, hay un deterioro físico, que se van retroalimentando el uno al otro. ¿Y la respuesta legal? ¿Debe existir una edad límite? Yo creo que va más relacionado esta respuesta con lo médico, porque no podemos, creo yo, establecer un punto de igualdad para todas las personas de cuándo se va a deteriorar esa capacidad, porque puede haber una persona de 90 años que está totalmente lúcida y que puede enfrentar un juicio y que se puede defender y goza de la memoria suficiente como para poder también ejercer su defensa material. Y ese es el aspecto importante en relación al general Efraín Ríos Montt, que si bien es cierto, él puede tener su defensa técnica, que está pues representada por su abogado defensor, también está la defensa material, y esa se ejercita pues básicamente con la memoria y con la capacidad de poder escuchar lo que se dice que hizo y rebatirlo con sus argumentos propios. Y porque si regresamos al juicio original de genocidio, cuando el general Ríos Montt da su declaración final de cierre posterior a todo lo actuado, da una declaración lúcida, impresionantemente clara. Algunos argumentan mejor que cualquier defensa que hubiera hecho cualquiera de sus abogados al transcurso del juicio, y pareciera ser que no es ese el Ríos Montt que estamos viendo hoy cuando está llegando al tribunal. Esa es la diferencia radical que hay entre esa oportunidad donde sí pudo llevar a cabo el juicio con alguna normalidad y esta ocasión, David. Eso es lo que está rompiendo el esquema. Así es, y yo creo que también se cometen, pues aparte de este caso, en algunos casos injusticias en las que se juzga a personas que no tienen la capacidad mental, a pesar de que tienen la edad necesaria para ser juzgadas, pero la capacidad mental para ser juzgadas no, porque no pueden ejercitar su defensa, y en el caso de las personas que no entienden bien el español, y aún se sigue violentando el derecho de esas personas que se les juzga, y realmente pues lo que sucedió fue algo que para ellos pasó totalmente desapercibido y pueden resultar condenadas. Viene a mi mente en estos momentos Raj Kukul, el famoso condenado a muerte que en el año 2000 recibe el indulto presidencial por una razón. Un dictamen médico concluye que él es un inimputable, no tiene el uso de la razón ni control de sus facultades, y es alguien joven, mucho más joven que Ríos Montt. Ríos Montt tiene 89 años, Raj Kukul no pasaba de los 50 entonces. ¿Cómo podemos explicar? Entiendo que cada caso es separado y que alguien de menos de 50 años puede ser un inimputable por estas razones, pero lo que citaba aquí, que ese año y medio, esos 2 años que han transcurrido ya de diferencia, ¿cuánto han deteriorado la salud del acusado? Depende mucho de si ha estado en tratamiento, porque los medicamentos de los que se dispone ahorita pueden detener el progreso, pero no o enlentecerlo, mejor dicho, no revertirlo. ¿Ya? Entonces uno esperaría una evolución más lenta. Otra posibilidad es que haya empezado como una demencia senil, pero que pudiese haber tenido, que tiene todo el derecho, un evento cerebrovascular, una demencia multiinfarto, que suele dar en personas que padecen de hipertensión arterial. En fin,
¿Qué es lo que va a determinar si yo me puedo enfrentar o no a un juicio? Es si estoy consciente de por qué estoy acá, qué estoy haciendo acá y por qué se me está juzgando. Parte de lo que han argumentado es que incluso los mismos medicamentos, y lo dice y lo dijiste cuando hablabas de que puede acelerar el proceso, que el mismo medicamento es lo que lo tiene así, puede generarse artificialmente esa sensación que clínicamente el médico en el peritaje vio, y que no sea simplemente una cosa natural la que se está viendo, sino que algo inducido médicamente. Sedado. Podría ser por la dosis que tiene y considerando la edad de él, y que puede, lo más probable es que hay deterioro de su función renal y hepática. Es una dosis que se usa en alguien que está un poco más agitado, tal vez una dosis más baja, no sé. Es decir, uno de los problemas de las limitantes es de que nosotros no vimos el momento en el que se le... Por supuesto. Ya, y que se podemos aplicar. Pero la pregunta era, ¿existe la posibilidad sí, que sea inducida, digamos, la situación en la que está? Puede ser empeorado farmacológicamente, sí. Claro, como generar ahí una imagen ante el médico. Déjenme leerles lo que dice el médico cuando lo ve. Refiere que tiene un desgano total, come muy poco, pasa mucho tiempo sedado por efecto de los medicamentos. El médico tratante refiere un deterioro cognitivo de 1 año y medio, una incapacidad manifiesta para orientarse en tiempo y espacio. 1 año y medio es justamente... el tiempo entre juicios. Sí, pero hay aquí una recomendación de ese médico forense, y es no someterlo nuevamente a evaluaciones porque le generan estrés. Legalmente, ¿qué se puede inferir de esta recomendación? ¿Usted como abogado, como fiscal, lucharía contra esa recomendación? Es algo pues, bastante complicado de decirlo, pero de lo que sí dispone la legislación es de herramientas para establecer si existe, pues estamos hablando, cualquier posibilidad, no lo sabemos, pero también existe un delito que se llama obstaculización a la acción penal, y lo comete cualquier miembro de las instituciones relacionadas con la justicia que de una u otra forma busquen el entorpecimiento o persecución penal de una persona. Entonces, en pocas palabras, si este médico procuró esto, puede encarar y enfrentar... Tiene una responsabilidad él, no solo pues frente al documento que realizó por alguna insertación de falsedad en él mismo, sino también por la obstaculización a la acción penal de parte del Ministerio Público y pues algún otro delito que pudiera él haber cometido. Si él fue inducido a errores, algo totalmente distinto, pero son especulaciones que estamos tomando como posibles. Porque todo esto, la dinámica que se da es que si en todo caso la solicitud del Ministerio Público es desestimar ese peritaje, hacer uno nuevo, y mientras tanto que sea recluido en el centro, en ese caso lo que ellos están planteando es que vaya al Federico Mora. La familia en todo caso dice, si va a ser recluido en un sanatorio, que vaya a Los Pinos, que es una alternativa privada de lo mismo. El proceso siguiente, o sea, el paso siguiente, ¿qué corresponde penalmente? O sea, dentro del proceso legal, ¿qué corresponde? Bueno, en primer lugar, es totalmente factible que una persona pues padezca temporalmente una afectación mental y después recupere sus facultades. Entonces ahí se podría iniciar un juicio. Pero en dado caso pues se reiterara el informe o el peritaje en el mismo sentido, lo que procedería sería un nuevo procedimiento que se llama un juicio específico para la aplicación de medidas de seguridad. Entonces el Estado tiene contemplado mecanismos para las personas que no pueden juzgar penalmente por algún problema mental, pues bueno, entonces te recluyo aquí porque también sos peligroso para la sociedad. Es algo desde un punto de vista muy dogmático penal, lo que están haciendo. haciendo. Muy cuestionable establecer que usted o cualquier persona es peligrosa por determinada circunstancia, porque es muy subjetivo, pero existe en la ley la posibilidad de que si determinan efectivamente su incapacidad mental, que por la seguridad de la sociedad esta persona sea internada en este lugar donde la van a cuidar. Si se dan las circunstancias para el caso concreto, también podría la familia, con base en la ley, lo que denomina libertad vigilada al Código Penal, pues ser confinada esta persona a su familia, quien sería la responsable legalmente de su cuidado y que pues no se afecte a nadie más. ¿Y el juicio qué pasa? Simplemente nunca se lleva a cabo. Es claro, el Código Procesal Penal, si una persona sufre una afectación mental que no permite que sea perseguida,
eso no impide la continuación en la averiguación de los hechos que se presume delictivos y tampoco impide la persecución penal de los otros coprocesados. Que en ese caso hay otro coprocesado. Hay otro coprocesado y tengo entendido yo que pues hay otros juicios por genocidio. Pero no estará él allí y todo lo que se refiere a su persona Solo será extraído de ese juicio. Ríos Montt, el que quedaría fuera de la persecución penal. Quizás yo tengo una duda y es mucho sobre ese departamento psiquiátrico forense que existe en el Federico Mora. Háblenos de eso porque estoy segura que usted por su experiencia conoce más cómo funciona, cuál es el tipo de dictámenes, qué nivel de fiabilidad tiene y cuánto uso le da el campo y el círculo de la salud mental a este departamento. En realidad sí se le usa bastante. Los psiquiatras que han pasado por ese departamento, no sé en este momento quién está, pero yo he conocido varios de los que han pasado. Son psiquiatras muy capaces y que tienen toda la capacidad de emitir un dictamen, a pesar de toda la subjetividad que esto implica, lo más objetivo posible y lo más apegado a lo que se espera, ¿no? En ese sentido, también coincido con la apreciación de acá de todos, de que, es decir, si yo puedo pagar el centro médico, ¿por qué no me voy ahí? Pues, ¿verdad? Y que llegue, porque también se ha hecho que va el psiquiatra de salud mental a evaluarlos, como llega el de INASIF a evaluarlos a otro lado. Es decir, eso no es, no sé si haya cambiado en algo la estructura del hospital en ese sentido. A mí lo que me sigue quedando de inquietud es ese concepto, ya lo decías, que es lógico y es legal, pero donde el mismo Estado está poniendo en duda un peritaje del mismo Estado. Lo normal es que el peritaje lo ponga en duda la defensa, porque el peritaje fue negativo y dice sí puede continuar con el juicio. Y en todo caso hubiera venido, en ese caso, la defensa y hubiera dicho yo no le creo al Estado, quiero un peritaje privado para compararlo contra el peritaje del Estado. ¿Qué precedente puede estar causando que el mismo Ministerio Público abra esa puerta y que ponga en duda la fiabilidad y la objetividad del INASIF para casos posteriores o para casos anteriores? Bueno, yo creo que pues desde el punto de vista de la ahorita tan comentada institucionalidad, pues creo que es nefasto que el propio Estado ponga en duda al ente competente y responsable legalmente de los exámenes técnicos científicos. Para mí, que pues generalmente estoy del lado de la defensa, pues para mí es positivo porque yo sí he tenido la oportunidad de ver cómo en el INASIF, en algunos casos, especialmente en los casos de violencia psicológica, en los casos de las mujeres, se maquilan los peritajes. Y yo he tenido la oportunidad de, en casos privados míos, llevar un consultor técnico que prácticamente destrozan esos peritajes y a las personas que van del INASIF. Entonces, ¿y los jueces a cuál le terminan dando validez? Generalmente la mayor parte, el mayor porcentaje de personas que son procesadas penalmente en el país no tienen la capacidad de contratar un consultor técnico que vaya a debatir lo que lastimosamente los tribunales de sentencia dan por cierto, y es lo que el INASIF dice. Pero ¿qué pasa cuando ustedes llevan ese experto exterior? ¿Cuál ha sido su experiencia? Positiva para la defensa, porque se confían tanto en que lo que ellos dicen se da por cierto, que a veces tienen falencias tan notables que no se pueden obviar por parte de los tribunales. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ambos, creo que es muy ilustrativo para todos, temas muy técnicos, muy complejos para muchos, pero creo que ambos nos ayudaron mucho. Tuvimos al médico y al abogado. Sí, al abogado creo que era complemento el día de hoy, así que gracias a ambos. Vamos a ir con Juan Carlos Sandoval también ahora para que, a ver qué nos dicen nuestros televidentes en las redes sociales. Gracias, Quique. Buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos una serie de mensajes al respecto. Nos dice Ninet, recuerden que los sanatorios privados, como Los Pinos, no tienen especialidad forense. ¿Por qué no puede ir Ríos Montt al Federico Mora? Susana nos plantea, el general es un anciano, tiene 89 años, está enfermo. ¿Cómo va a ser peligroso? Es su pregunta. Persecución penal, política diría yo absurda, acusación, ojalá la guerrilla sea juzgada igual.
Marta nos dice, yo considero que se están violando los derechos humanos del general y cuándo entenderemos que no hubo genocidio. Y Raúl, la demencia de Ríos Montt y la vigilia de Valdizón comparten un elemento común, la simulación, es lo que nos plantea Raúl. Por supuesto que estaremos platicando de este tema en nuestro análisis a las 10 p.m. Utilizaremos el hashtag Examen Ríos Montt. Examen Ríos Montt como nuestro hashtag de la noche. Vamos a la pausa. Al regresar hablamos de la ley electoral y de partidos políticos aprobada en primera lectura en el Congreso de la República con el licenciado Jonathan Lemus. Quédese con nosotros en Noticieros de Canal Antigua. Hemos cerrado la tarde con una noticia que nos anuncia que en primera lectura han sido ya pasadas esas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Y para hablar de esto nos acompaña esta noche Jonathan Lemus. Usted ya lo conoce, analista político que viene a contribuir con sus ideas y sus preguntas a este debate. Yo le concedo el lugar a mi compañero Quique para que lance la primera pregunta. Gracias, Claudia. Jonathan, estuvimos hablando ya de esto un poco de acuerdo a lo que había sido el informe de financiamiento político de la CICIG. Y dentro de eso, al último punto, plantea que recomendaba que se aprobara lo que el Tribunal Supremo Electoral estaba pidiendo específicamente, que era una serie de modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Cómo ves lo que sale primero de la comisión y luego ya aprobado hoy en primera lectura por el Congreso de la República en relación a los cambios que hay solicitados de tres fuentes diferentes? El clamor popular, como lo hemos llamado, el Tribunal Supremo Electoral y, en todo caso, en las mesas que el mismo Congreso había generado en su momento. Está la plataforma de la USAC y está la ley original que se había planteado. Mucha información original. ¿Qué te parece el producto que hasta ahora llevamos en términos generales? Sí, efectivamente, nos dimos cuenta de cómo muchos sectores, independientemente de sus posiciones ideológicas, la semana pasada sobre todo, se posicionaron a favor de la propuesta que produjo el Tribunal Supremo Electoral. Cuando analizamos el dictamen que sale del trabajo de la comisión, si bien, como comentábamos hace unos momentos, hay muchos de los temas que están exactamente igual como el TSE los plantea, yo sí tengo mis reservas con respecto a algunos cambios que se realizan en el dictamen. Por ejemplo, considero que una de las claves y una de las bases de la reforma electoral era el tema de la democracia interna. Me parece a mí que todos los artículos relacionados con democracia interna o los eliminan o los modifican de manera que el efecto real práctico de esa reforma realmente no se va a sentir en el sistema político. Para mí eso es preocupante, porque siempre hemos venido hablando de que el problema del sistema de partidos políticos es al final una cuestión integral, ¿no? O sea, no solamente se trata de prohibir, no solamente se trata de emitir sanciones, que sí está lo de tener multas mucho más elevadas, pero considero que la base de todo el sistema de partidos políticos está en esa dinámica interna, de los partidos, y en ese sentido el dictamen sí difiere mucho de lo que el Tribunal Supremo Electoral está planteando. Por ejemplo, ¿qué proponía el Tribunal Supremo Electoral y qué tiene el dictamen que reduce esa democracia interna que tú señalas? Una de las cosas que salta a la vista solamente al ver las dos propuestas es lo del voto secreto en las asambleas partidarias. El dictamen del Congreso de la República elimina esa provisión, o sea que seguiríamos teniendo ese sistema en el que los miembros de una asamblea van y de viva voz, o sea, expresando su voto levantando la mano, dicen por quién quieren votar, ya sea para secretario municipal, secretario departamental o para los candidatos a elección popular. El argumento principal de los diputados es lo mismo que en las comisiones de postulación. En las comisiones de postulación se exigió que fuera de viva voz para que pudieran ante el público votar los integrantes de la comisión. Esa es la explicación que dan. Sí, yo creo que quizás aquí es un contexto diferente, ¿no? Porque lo que estamos buscando acá es que exista competencia interna. En la actualidad, si bien la ley establece de que pueden haber múltiples planillas, en la práctica, y eso lo hemos estudiado, todos los partidos políticos en su mayoría van por planilla única. ¿Cómo sucede esto? Es como que ahorita nosotros tengamos una elección mañana y todos los que estamos acá nos pongamos de acuerdo previamente para saber quién va a ganar. Entonces no hay una deliberación realmente. O sea, esas asambleas que salen en la televisión, sobre todo las nacionales en las que todos levantan la mano, no son democráticas. Eso es una cuestión que ya viene arreglada. Y tener el voto secreto, considero yo, podría abrir una pequeña oportunidad para que exista esa competencia interna. A ver,
¿qué otro elemento le falta al dictamen que tenía cuando llegó el Tribunal Supremo Electoral, pero que carece ahora que ha pasado en primera lectura? A mí me preocupa mucho, y es una tendencia que observé en el dictamen. Si vemos a los miembros que estuvieron trabajándolo en la comisión, vemos que no podemos hacer generalizaciones, pero que buena parte de los que la trabajaron son de las bancadas tal vez minoritarias, si le queremos poner ese nombre. O sea, no tuvimos una participación activa del líder o incluso del Partido Patriota en esta comisión. Lo que vemos entonces es que muchos de los cambios que se hacen en el dictamen comparado con la del Tribunal Supremo Electoral son medidas que de una u otra manera quieren salvar o quieren darle un empujoncito a esos partidos pequeños. Ahorita te doy el ejemplo. Por ejemplo, la ley que promueve el Tribunal Supremo Electoral no tiene realmente, en tema de organización partidaria, por ejemplo, te dice de que si un partido político no tiene organización en un municipio, no puede postular candidatos en ese municipio. La del dictamen lo quitaron. Entonces ahí te das cuenta que va por dos sentidos. Primero, para mantener la centralización del partido político, porque obviamente el Comité Nacional sigue teniendo esa potestad de poner al candidato y surge lo que ya hemos hablado muchas veces del partido franquicia, la venta de candidaturas y demás. Pero por otro lado es porque los partidos pequeños realmente no serían capaces de poder tener organización en todos los municipios del país y por ende al no tener presencia pues obviamente se verían afectados y quizás muchos de ellos desaparecerían. Ahora, en ese sentido abre la posibilidad del tema de los comités cívicos distritales que puedan proclamar candidatos a diputado en esos listados distritales. Es esa una opción que traía la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, pero que de alguna forma compensa a los partidos pequeños poder participar ahora como comités cívicos. Yo considero que es una de las propuestas que si lo vemos a simple vista decimos pasó igual, pero hay un artículo súper interesante y es el del techo de campaña. Antes en la propuesta del Tribunal Supremo Electoral se le daba $2 por empadronado en el municipio o circunscripción electoral si postula diputado el Comité Cívico Electoral. Ahora lo bajan a 10 centavos. Antes la ley decía $1 para los partidos de techo electoral, ahora dice 50 centavos. Cuando le damos 10 centavos de dólar a un comité cívico electoral, realmente le estamos dejando sin un techo de campaña realista. Claro, comparado con el partido político se ejercita lo mismo que los partidos pequeños se quejan hoy de los grandes. Exactamente, entonces lo que yo te decía, al final yo lo que veo aquí es un interés de los partidos pequeños de darse un empujoncito, luego vamos a hablar de los medios, de quitarse los costos de organización, pero a la vez que los comités cívicos no puedan representar una competencia. ¿Para qué? Para mantener ese monopolio del poder de los partidos políticos. En lo personal tengo mis reservas con todo lo de los comités cívicos. Creo que darle un doble de techo de campaña lo que haría es que todo el mundo se quiera ir por comité cívico y dejar a los partidos de lado. Lo ideal sería un techo igualitario para que se aplique ese principio que han hablado muchos diputados de que todos compitamos en la misma igualdad de condiciones. Pero un ejemplo, por ejemplo, estaba viendo datos, creo que fue de hace 2 meses del empadronamiento. Hay un municipio que se llama Santa María Visitación que tiene 14,000 empadronados. 10 centavos de dólar le da una cuestión así como 1,400 quetzales para su campaña a ese comité cívico. Y dice que de eso el 10% se puede pautar en medios de comunicación. O sea que 100 y algo de quetzales van a poder ser para la radio y televisión. Ese es el techo. O sea, le estás quitando... Realmente lo estás pasando, le estás permitiendo postular diputados, pero no hay ni un solo incentivo para que alguien quiera postular diputados con comité cívico. Otro de los temas que ha sido, hay 3 cosas que la población pedía mucho. El tema del voto nulo que sea vinculante, el tema de la no reelección de diputados y, en todo caso, el tema de financiamiento de los partidos políticos. ¿Qué sucede en esos 3 temas con el dictamen? Bueno, están igual, ¿no? El tema del voto nulo sigue igual. Igual a como lo mandó el Tribunal Supremo Electoral. Pero aquí hay una diferenciación y yo tuve la oportunidad de participar en las mesas de trabajo del Congreso de la República, donde se aglutinó a diferentes sectores. Lo que se pedía ahí, que no estoy de acuerdo, pero lo que estoy diciendo es lo que sale de esa mesa, se decía que si gana, o sea, por mayoría relativa, es decir, no importa que no saque el 50%, si el voto nulo le gana a cualquier candidato presidencial o alcalde o diputado, se repite la elección. Lo que se hace, y eso viene del Tribunal Supremo Electoral, es que se pone un umbral mucho más alto, que es 50% y más un voto. Si vemos los datos, si vemos la realidad, esto nunca va a pasar. O sea, por mucho de que en esta coyuntura, yo creo que esta es una de esas propuestas coyunturales que se están haciendo para quedar bien, pero esto no va a cambiar el sistema de partidos políticos y lo mismo con la reelección.
el Congreso, este Congreso, se renovó, no me acuerdo del dato exacto, pero fue 90 y 158. Muy probablemente por todo lo que ha sucedido vamos a tener una renovación similar. El sistema se autodepura. Y yo considero de que sí tenemos algunos caudillos que le dicen locales que han pasado 4 o 5 periodos, pero no son la regla. Bueno, y si vamos a la alcaldía, menos del 30% de los alcaldes pero se creo reeligen. Pero tengo todavía la duda del argumento de Jonathan sobre la mayoría relativa con el voto nulo. ¿Qué es lo que tratas de decir? Que lo que se hizo fue de que el voto nulo, para poder tener un efecto, tuvieras que tener un 50% y más un voto del total de los votos. Es decir, o sea, es simbólico el que se haya aprobado esa norma. Yo creo que es simbólico igual que la reelección. Claro, que el argumento es que es muy difícil llegar a ese 50% más uno de lo que acapare el candidato con mayor intención de voto. Exacto, sería más realista si fuera mayoría relativa, creo. Pongámoslo así, de los 338 contiendas de alcaldía, si hay 20 a nivel nacional que pasan del 50.1 el ganador, ya es mucho. Y a nivel presidencial, jamás alguien ha tenido 50% más uno. Eso quiere decir que sería prácticamente imposible que en una candidatura presidencial el nulo tuviera 50.1. Sí, y bueno, ahorita estamos analizando, yo me estoy limitando a comparar lo del TSE con el dictamen. Pero hay una cuestión que sí creo que quisiera poner en la mesa y que me preocupa mucho. Tengo entendido de que si se repite la elección, que es muy difícil que pase, pero si se repite la elección, el que gana sería por mayoría relativa. O sea, es decir, no necesito un balotaje porque ya no nos da tiempo para hacer otra elección, una tercera elección, entonces el que quede en primer lugar con la cantidad de votos que... Bueno, no, como lo dejaron en la última versión, que es la última versión que yo revisé, dice, primero que todo, eso obligó a adelantar el calendario. Entonces se hace la convocatoria desde enero, en vez de mayo, como está ahora. Eso para que dé tiempo de que la elección originalmente sea en junio. Si en ese momento gana la segunda vuelta sería en agosto. Pero si el voto nulo gana con el 50% más uno, la elección nuevamente se hace en agosto. Y la segunda vuelta sería en octubre. O sea, sí dejaron un calendario para que haya balotaje si hubiera necesidad de repetir todo. Bueno, ok, entonces ahí estoy entendiendo, digamos, la propuesta. Perfecto, entonces en ese sentido, al final, pues, como decíamos, es una propuesta simbólica, lo mismo que la no reelección, pero al final son las propuestas coyunturales. Y a mí me preocupa mucho eso, que estemos emitiendo una reforma a la ley electoral que está generando expectativa en la población, pero que no vaya y que no vaya a tener un efecto real. Y eso a mí me preocupa. Puede estar... Estoy tentada de preguntar cuál de las reformas que han sido pasadas en ese dictamen y en primera lectura generan esperanza, o cuál de esas reformas te hacen ver a ti, aquí se está realmente transformando la democracia, se está apostando hacia el futuro. La de medios de comunicación, por ejemplo. Podría ser. A mí me genera más ilusión que se individualice la fiscalización del financiamiento. ¿Y qué quiere decir con eso? Sabemos de que tenemos un sistema centralizado, pero en la práctica es descentralizado. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene que ir a fiscalizar al candidato porque es el que recibe las contribuciones. Ciertamente se dice que el Comité Nacional es el que las recibe y se las traslada al local, pero realmente, seamos honestos, eso va a estar difícil. Yo creo que por ahí hay una reforma que sí es sustancial, una reforma que a mí me genera esperanza, pero ahí necesitamos fomentar ese fortalecimiento del tribunal para poder fiscalizar a los 338 municipios del país. Regresemos solo un poco a los otros dos temas que te había planteado, el tema del financiamiento y en todo caso el tema del manejo de los medios, porque tienen propuestas, aunque similares a lo que traía el Tribunal Supremo Electoral, importantes. Sí, en el tema de medios a mí me llamó la atención algo. La propuesta del tribunal sí habla de que hay acceso equitativo, no sé, igualitario, sí, porque hay una diferencia en esa palabra. Igualitario al de los partidos políticos. Pero en esta, o sea, ahí no habla de que sea financiamiento público. Ahí tal vez lo que no me queda claro. Ahí lo que yo entiendo es que con financiamiento, digamos, de recursos privados, el partido le da la plata al TSE y el TSE es el que se encarga de contratar los espacios en medios. En este dictamen lo que se dice es de que se va a gastar el 0.5% de los ingresos del Estado para poder adquirir esa pauta en medios y que el Tribunal Supremo Electoral es el que la va a distribuir. Ahora hay otra cosa que a mí ahí sí me llama la atención, que no sé qué tan constitucional puede hacer, porque dice que es el tribunal el que va a establecer la tarifa electoral y que es el 20% de la tarifa comercial. Y ahí sí nos estamos metiendo en una cuestión de libre mercado que yo no sé...
¿Hasta dónde podemos llegar? Que en época electoral es cuando se platan los medios. El tiempo va a tener pero también el tiempo va a tener un precio que determine el Tribunal Supremo. Pero es mucho más bajo del precio real. Entonces ahí sí. El momento original, Jonathan, en ese sentido es que y estamos hablando de frecuencias del Estado, o sea, de televisión abierta y de radio, son frecuencias del Estado. El argumento original es que en todo caso las frecuencias son del Estado y que tendrían, modificando la ley de telecomunicaciones, que ahí sería donde habría que modificarlo, es otorgar de forma gratuita y sin costo al Tribunal Supremo Electoral 1 hora diaria durante la campaña todos los medios que tienen frecuencias del Estado, como una condicionante. Entonces ni siquiera tendría que pagar. Pero eso yo lo entiendo diferente a lo que veo en el dictamen. Esa era la opción A. Sí. Por eso, como no se lograron poner de acuerdo, surgió esta intermedia que estamos hablando. Porque no se lograron poner de acuerdo si tendría el Estado o no la potestad de capturar ese espacio y después distribuirlo sin costo. A mí lo que me preocupa es, no sé, o tal vez estoy juzgando sin conocer de primera mano la información, pero yo veo que se ponen números como que, exactamente, no sé si la cámara captó lo que hizo Quique, pero realmente es al puro feeling que le dicen en inglés, no, al sentimiento. Dicen, por ejemplo, organización partidaria dice que vas a tener organización en dos terceras partes de los departamentos del país, que son como 14. Y en cada departamento donde tengas organización, tenés que tener el 25% de los municipios. Eso se lo inventaron y se lo sacaron de la manga. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo voy a hacer es de que yo no voy a tener organización en Huehuetenango, ni en San Marcos, ni en Quiché, que son los departamentos que tienen más municipios. Me voy a ir a Izabal, me voy a ir, ya no tengo el dato exacto, pero me voy a ir a todos los chiquitos donde el mínimo sea 4. Donde llena una cuota más que una condición. Es un formalismo y seguimos en esa línea. Lo del 20% de la tarifa, digamos, si uno va a una clase de finanzas en una escuela de negocios, esto no tiene sentido, pues, que va a estar en números rojos cualquier medio de comunicación. La opción que dice Quique, quizás no la comparto, pero me parece financieramente más viable. Nosotros estamos pues, sobre el tiempo, ya quisiera en apenas 30 segundos antes de leer lo que dicen nuestras redes sociales, ¿cómo interpretamos esa ausencia del líder y que también y del Partido Patriota en todo esto? Bueno, desde hace unas semanas lo que se viene comentando es de que tenemos una clara división entre las bancadas minoritarias y los mayoritarios. Yo entiendo, pero esto lo atribuyo más a una dinámica electoral, que tanto líder, bueno, Patriotas más porque está un poquito más fuera del juego y tienen una alianza con líder, pero líder, que es el interesado en este caso, tiene realmente un electorado rural que no le está exigiendo una ley electoral y de partidos políticos. Ahora, lo que sí nos dice esto es que en caso de llegar a segunda vuelta con un partido igual de rural, entonces ahí sí van a competir por ese voto urbano y ahí tal vez la ley electoral tenga futuro de poder ser aprobada. Esa es una suposición y es un escenario, puede ser que se cumpla o no. Considero de que hay temor de cómo esto puede afectar a los intereses de los candidatos y del partido, pero también a la vez a mí me genera temor de que se cambie la ley de manera que lo central, ¿no? Lo que nos ha hecho salir a las calles, al final no se tome en cuenta y sigamos en más de lo mismo. Ya lo ven ustedes, así es como se cierra esta jornada, la primera lectura de la ley electoral y de partidos políticos. Agradecemos a Jonathan por venir y contribuir a este debate. Y ahora vamos con Juan Carlos Sandoval para que nos comente qué es lo que están diciendo, quiénes nos siguen y quiénes nos acompañan en esas redes sociales. Licenciada Méndez Arreaza, gracias. Vámonos ahora a las redes. Nos dice Raúl, cualquier reforma electoral que omita modificar el sistema de elección de diputados es mero maquillaje. Alex, aquí existen muchos partidos basura que ni reciclándolo se junta nada bueno. También nos dice el licenciado Balcells Conde, empezando porque el Tribunal Supremo Electoral no aplica lo que hay, es lo que dice el licenciado Balcells Conde. La ingeniera María del Carmen Aceña nos plantea hay que hacer una propuesta seria respecto al financiamiento de los partidos políticos, es clave. Y Beatriz, y con esta acción que están tomando estas bancadas, aún quieren dejar en sus manos el control del país. Cambiamos Guatemala, es lo que dice Beatriz. El licenciado Douglas Chacón nos plantea modificar la cultura política para cambiar las prácticas partidarias, requiere de procesos glaciares, es lo que nos plantea el licenciado Chacón. Parte de los mensajes que tenemos esta noche a través de las redes sociales. Vamos a la pausa a los deportes y regresamos ya con el debate. Estamos con Estudio Ríos Montt. Estudio Ríos Montt, refiriéndonos a este estudio que tendrá que someterse el general retirado José Efraín Ríos Montt en las instalaciones del Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora. Estudio Ríos Montt será nuestro hashtag de la noche. Quique Godoy y Cristian Manolo Castillo en el debate. Los deportes